Bienvenido al canal Santa Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de estas cosas, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberias, y de esta manera se presentó. Allí estaban Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná en Galilea, los hijos de Zebedeo y dos de sus otros discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos respondieron: «Nosotros también iremos contigo». Salieron y entraron en una barca de inmediato, y esa noche no pescaron nada. Pero cuando amaneció, Jesús estaba en la orilla, y los discípulos no sabían que era Él. Entonces Jesús les dijo: «Hijos, ¿tienen algo de comer?». Ellos le contestaron: «No». Y les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y la encontrarán». Así lo hicieron, y ya no pudieron levantarla por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ceñó su manto de pescador, pues estaba desnudo, y se lanzó al agua. Los demás discípulos se subieron en otra barca, pues no estaban lejos de tierra, a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. En cuanto llegaron a tierra, vieron allí una hoguera de brasas con pescado sobre ella y pan. Jesús les dijo: «Traed el pescado que acaban de pescar». Simón Pedro subió y sacó la red a tierra, llena de peces, 153. Y a pesar de la gran cantidad, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Venid a comer». Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres tú?», pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber cenado, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le dijo nuevamente por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Él contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le dijo por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se conmovió por haberle preguntado esto 3 veces y le respondió: «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías a ti mismo y caminabas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Habló de esta manera, indicando la muerte por la cual glorificaría a Dios. Y después de decir esto, le dijo: «Sígueme». Entonces, al volverse, Pedro vio al discípulo a quien Jesús amaba, el cual se apoyaba en su pecho durante la cena, y dijo: «Señor, ¿quién es aquel que te traicionará?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿y qué hará este entonces ti, hombre?». Jesús le respondió: «Si yo quisiera que él se quedara hasta que yo llegase, ¿qué te importa? Tú sígueme». Entonces se difundió entre los hermanos que ese discípulo no moriría. Sin embargo, Jesús no le dijo: «No morirá», sino: «Si yo quisiera que él se quedara hasta que yo llegase, ¿qué te importa?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es veraz. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, creo que ni aun el mundo entero podría contener los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora que has escuchado todo el capítulo, vamos a poner a prueba tu memoria con preguntas rápidas sobre los temas más importantes del capítulo. Para ello, identifica si cada enunciado es verdadero o falso. Pregunta 1. Jesús se apareció a sus discípulos junto al mar de Tiberias después de su resurrección, y en esa ocasión estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 3 discípulos. La respuesta está en el verso 2.
Respuesta: falso. Respuesta correcta: eran solo 2 discípulos adicionales, no 3. Pregunta 2. Simón Pedro y los demás discípulos pasaron toda la noche pescando, pero no lograron atrapar nada hasta que Jesús les indicó dónde lanzar la red. La respuesta está en el verso 3 al 6. Respuesta: verdadero. Pregunta 3. Cuando Juan reconoció que el hombre en la orilla era Jesús, Simón Pedro inmediatamente saltó del barco al agua para ir hacia él. La respuesta está en el verso 7. Respuesta: verdadero. Pregunta 4. Cuando llegaron a la orilla, Jesús les pidió que trajeran peces, pero no había comida lista, por lo que encendieron un fuego para cocinar. La respuesta está en el verso 9 y 10. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús ya tenía un fuego encendido con pescado y pan listos. Pregunta 5. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, y tras cada respuesta, Jesús le encargó que apacentara sus ovejas. La respuesta está en los versos 15 al 17. Respuesta: verdadero. Pregunta 6. Jesús le reveló a Pedro que cuando fuera anciano, otra persona lo vestiría y lo llevaría donde no quería ir, lo que indicaba la manera en que glorificaría a Dios con su muerte. La respuesta está en los versos 18 y 19. Respuesta: verdadero. Pregunta 7. Jesús dijo explícitamente que el discípulo amado no moriría, razón por la cual los demás discípulos comenzaron a creer que él viviría hasta la segunda venida de Cristo. La respuesta está en el verso 23. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús no dijo que no moriría, sino que si él quería que permaneciera hasta su venida, no era asunto de Pedro. Acabas de escuchar un capítulo de la Biblia en la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo capítulo de la Biblia.